Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistamos a Marcela Ternavasio, Pablo Montini, Guillermo Fantoni, Alejandro Guaraña, Norberto Lupi, Lucrecia Pellegrini, Georgina Burgi, Delia Gatti, Nathalie Tuvenlach, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Grupo OSDE. Fonoaudiología. Autoemisiones acústicas. Teléfono 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. En el Espacio de Arte de San Cristóbal, Italia 646, que coordina el pintor Norberto Lupi, se está haciendo una muestra por el bicentenario de la independencia argentina. Los artistas que intervienen son el propio Lupi, Alejandro Guaraña, Lucrecia Pellegrini, Ambrosio Gatti, Carlos Conti y yo mismo. Carlos Conti esa noche no estaba presente por un problema de salud. Hablamos con la hija de Gatti, Delia, Lucrecia Pellegrini, Alejandro Guaraña y Norberto Lupi. Bueno, trabajé 2 obras exclusivamente para esta muestra, una representando la independencia, las raíces de nuestra independencia, y la otra, algo más simple, es el acta de la inauguración de la independencia. Todos son tallas en madera. O sea, hechas absolutamente nada de elegir qué es lo que tenía para participar, sino trabajando especialmente. Desde que Norberto me avisó de que estaba incluida, me puse a trabajar y hice las 2 obras en 2 meses. Algo muy complicado, pero lo hice. Norberto, ¿vos qué trajiste? Bueno, mis obras representan el norte argentino. El colorido, he tratado de captar en la tela el colorido que tiene Salta con esa pequeña población de Iruya y el Tilcara, los cardones del Pucará, ¿no? Esas son las 2 obras que he traído para esta muestra, ¿no? En tu caso, Delia, elegiste 2 obras de tu padre, Ambrosio Gatti, que ponen en evidencia que un artista nunca se va del todo porque permanece a través de sus obras. ¿Qué elegiste? Son 2 obras de trabajadores del río. Los pescadores acá del Paraná y los trabajadores de la banquina de Mar del Plata. Un homenaje a la labor de los trabajadores argentinos para este bicentenario. Bueno, y agradezco porque es un orgullo y un honor sentir que papi sigue vivo entre los grandes artistas nuestros, y agradezco a Norberto Lupi el haberme convocado para que traiga obras de Ambrosio Gatti. ¿Qué trajiste? Yo traje 2 acuarelas, formato cuadrado, donde también trabajé un poco sobre todo el espacio que tiene que ver con el río, con lo que son las plantas acuáticas, que es un tema que estoy desarrollando los últimos años.
y tratando de trabajar un poco la cuestión de la espacialidad y la cuestión de la cromaticidad entre los verdes y los tierras. Ya que Conte no estás, Norberto, ¿podés hablar vos un poquito de la obra de él que tiene que ver con el campo que él vive permanentemente porque es de Venado Tuerto? Sí, justamente, lamentablemente no ha podido asistir por un problema de salud. Él ha traído, vive en el sur de Santa Fe, como lo dije anteriormente, en la ubérrima Pampa, y ha reflejado un trigal y un atardecer en el campo, ¿no? Una obra muy luminosa. ¿Qué es el arte? Bueno, mira, el arte es una manifestación muy linda, muy especial que siento, pero no sé decirte específicamente qué es, porque es todo. Es felicidad, es un montón de cosas que me representan a mí. Pero bueno, si vamos a una parte más técnica, a mí me gusta, mejor dicho, el arte es todo aquello que vos estás con grandes problemas y pasás por una obra de arte, ya sea pintura o escultura, y uno se detiene a mirarla porque te llama la atención y porque la necesitas ver. Entonces, esa atracción es porque eso es una obra de arte. Bueno, el arte es felicidad, y aquí vemos hoy toda la gente feliz contemplando las obras. ¿Qué era el arte para tu padre? La alegría de vivir. El arte era su espiritualidad, la belleza. Alejandro. Mira, para mí el arte es la respuesta que han dado los artistas a través de sus obras a esa pregunta que está siempre latente y que es lo que a todos nos motoriza para seguir trabajando cada uno en su medio. ¿Un deseo para el país en este bicentenario que estamos cumpliendo? Bueno, voy a ser egoísta y voy a seguir pensando en todos los que apostamos a la pintura. Caminar y avanzar. Lo mejor para seguir adelante, y nosotros también, los artistas, cooperar de nuestra manera para que difundir los valores que tiene la Argentina, ¿no? Algo muy simple, paz y amor. Por mi parte, presento dos cuadros a modo de homenaje a la provincia de Misiones y a la Tierra Colorada. Con motivo del Bicentenario, en el Museo Histórico Julio Marc dio una charla la doctora Marcela Ternavasio, profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Hablamos con ella y también con Pablo Montini, profesor en Historia de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc, que nos explica sobre un textil que, a propósito del Bicentenario, se expone en el museo. Esta es la nota. Bueno, en primer lugar traté de mostrar cuál era el contexto complicadísimo en el que se declaró la independencia y tratar de volver sobre lo que no se hace habitualmente, que es sobre los documentos icónicos de esa independencia, analizar un poco más detenidamente el sentido del Acta de Independencia y de otros documentos que expide el Congreso, entre ellos el Acta de Juramento que se da pocos días después, el decreto que se da en el manifiesto a los pueblos anunciando la independencia, que es célebre por una frase que dice fin a la revolución, principio al orden, y finalmente otro de los documentos, el menos conocido, porque generó siempre más incomodidad para la historiografía heroica, que es aquel en el que se explicitan las razones por las cuales se declaró la independencia, que era un poco el reclamo que San Martín le hacía a ese Congreso después de enterarse de la declaración de la independencia, de por qué en un acta tan escueta no se habían dado las razones por las cuales se había hecho tal declaración. Entonces, un poco fue tratar de recorrer esos documentos icónicos y mostrar no solo lo que dicen, sino qué nos dicen los silencios de esos documentos, sobre todo del acta que, como decía, es bastante escueta, ¿no?
¿Seguir ese hilo resulta complicado, difícil? ¿Cómo encontrás el material y hasta dónde llegás? Es difícil, en primer lugar, por la fragmentación de los testimonios. Es difícil al mismo tiempo porque hay que despojarse de los relatos canónicos sobre la independencia, una independencia que en general fue absorbida por el otro momento fundacional, que es el de la Revolución de Mayo, y por lo tanto o bien quedó siempre subsumida a ser el punto de partida de la revolución, un espíritu independentista, pero hay que explicar por qué tardamos 6 años en declarar la independencia, o absorbida en lo que nosotros llamamos la década revolucionaria, que va de 1810 a 1820. Por lo tanto, volver a 1816, mirándolo desde 1816 y dotarlo de cierta autonomía histórica en este marco bicentenario me parece importante para tratar de entender justamente cuál fue el gesto jurídico, pero al mismo tiempo la apuesta bélica que esta declaración traía consigo, ¿no? Tenemos una pieza exhibida en el Museo Histórico, Pablo, que no sé si es la primera vez que se exhibe. Sí, es otra de las joyas que sacamos del museo. Es la primera vez que se exhibe y que se puede ver totalmente, ¿no? Siempre se exhibía parcialmente, pero tiene que ver por su tamaño. En realidad es un emblema de este periodo, recién lo estábamos hablando, es entre el 12 y el 17, 1812 y 1817, proviene de Tucumán, y es un textil que remite a esto de las fiestas cívicas, ¿no? Como este nuevo orden revolucionario trató a través de la propaganda política de darse legitimidad a partir de las celebraciones, primero de los periódicos, los panfletos, y también las fiestas, lo que llamaban fiestas cívicas o fiestas patrias, que tenían dos componentes. Uno eran las celebraciones de las victorias de los ejércitos independentistas y otro era la conmemoración de la revolución, primero de las fiestas mayas y después las fiestas julias a partir del 16. Esto viene justamente de ese momento y viene de Tucumán precisamente, y está revelando justamente esta combinación. Muchas de estas fiestas tomaban elementos de la vieja tradición colonial, y justo este textil está mostrando esto, ¿no? Elementos ornamentales de España o coloniales con una técnica de realización de pintura que es del momento prehispánico, ¿no? Que lo que se llama técnica de taponado, de cómo está pintado. La verdad es que es una verdadera joya y que creo que es una pieza única. No hay textiles de este momento de las celebraciones en una fecha tan temprana, ¿no? También hablábamos de cuánto tiempo íbamos a exhibir este textil, y la verdad es que es un textil que está pintado, que hay que tener cuidado con las luces, que el textil obviamente tiene que estar estirado, y la verdad es que lo que requiere por cuestiones de conservación es que se exhiba muy poco tiempo y con bajas luces. Y hablábamos también de los debates que se están generando en Tucumán con respecto a esto, ¿no? De cómo exhibir el acta de la independencia y de cómo exhibir ciertas piezas, y que muchas veces esto está reñido justamente con las fiestas y las celebraciones. La verdad es que tanto los textiles como los papeles hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo con la luz, ¿no? Las piezas que están en Tucumán, y esto también vale decirlo, la Casa de Tucumán, que es un museo nacional, en realidad, como tiene esta historia de que la Casa de Tucumán en realidad no es la original, ¿no? Fue rehecha en 1940 en base a las investigaciones que hace Busquiazo. Es un museo nuevo y no tiene nada de original del momento de la Constitución, de la jura de la independencia. Todo está en los museos centrales, como por ejemplo el Museo Histórico Nacional. Aunque dependan de la misma jurisdicción, parece que el Museo Histórico Nacional se lo va a prestar por un momento muy limitado, el tintero y el acta, y se lo va a volver a llevar, ¿no? Estaría buenísimo que en algún momento pensemos en, esto por una cuestión patrimonial también, ¿no? Justamente lo que nos dice el ICOM es que cada objeto tiene que estar exhibido en el lugar de origen, y sería buenísimo que el tintero o el acta también estén en Tucumán, ¿no? Como a lo mejor este textil. ¿Sienten que, no digo el periodismo, no digo ciertos actos que se han programado a todo nivel y en todo sentido para conmemorar los 200 años de la independencia? Me refiero a la gente en general, al ciudadano común. ¿Sienten que está conmemorando y celebrando eso? ¿Sienten que está ausente de eso? ¿Sienten que está más o menos comprometido, muy comprometido? Yo tengo la impresión, la semana pasada estuve en Tucumán,
justamente por la inauguración de la muestra de arte del Bicentenario, ¿no? Escribo en el catálogo de esa muestra, que es con los fondos del Nacional de Bellas Artes y Arte Contemporáneo. Y la verdad es que vengo con la impresión tucumana, ¿no? Y Tucumán está como muy acelerado con esto de la celebración y vos ves una actividad inmensa en la ciudad. Tiene mucho patrimonio y sin embargo quedé muy impresionado por la baja estima de ese patrimonio, ¿no? Por estar a media cuadra de la Casa de Tucumán, el Museo Histórico Provincial de Tucumán es un desastre. Y en una ciudad turística donde los dibujos de Lola Mora están exhibidos sin luz, se han llovido, tienen hongos hoy, en el momento de el Bicentenario. La verdad es que eso me impresionó muchísimo. Se está haciendo la Casa de Tucumán, vimos la primera, tuvimos una visita de cómo va a ser el nuevo discurso de la Casa de Tucumán y cómo nuevos dispositivos museográficos, que me parece que va a ser de excelencia, pero la verdad es que me quedé impresionado con eso. Esto que vos decís del rescate y del valor que le dan a la historia, por momentos no se traduce en políticas de Estado, ¿no? Y a veces eso, no sé si los ciudadanos le ponen mucha presión a nuestros gobernantes para preservar eso, ¿no? Porque es como pensaba matar la gallina de los huevos de oro, una ciudad tan turística y que se estén arruinando, por ejemplo, los dibujos de Lola Mora. Yo en este momento estoy como en un termo, porque como historiadora, y es mi objeto de estudio, estoy muy demandada por los medios de comunicación y por lo tanto tengo la impresión. Estoy convencida que estamos siendo mucho más demandados en este bicentenario que en el anterior los historiadores académicos. Eso sin duda, por todos los medios en cualquiera de los formatos. Estuve en Tucumán también el mes pasado en un evento académico bicentenario y me llamó mucho la atención la cantidad de gente, la cantidad de alumnos y la cantidad de jóvenes que sostuvieron durante 3 días todas las charlas que nosotros dimos, la festividad que había para que le firmáramos autógrafos y sacarse fotos. Había como una suerte de gran euforia. Pero es cierto también que las celebraciones del 25 de mayo han sido siempre celebraciones mucho más populares en la capital y diría en el ámbito litoraleño, como lo ha sido tradicionalmente el 9 de julio en Tucumán y en el norte. Y ha habido siempre una disputa, además, en torno a cuáles van a ser los recursos para uno u otro, y sobre todo para el 9 de julio, cuánto se volcaría o no a Tucumán desde el gobierno nacional para apoyar una fiesta que se supone Tucumán tiene un protagonismo. Entonces creo que, bueno, no puedo decirte en este momento cuál es el clima o el espíritu, pero sí creo que hay una gran cobertura por parte de los medios y eso genera sin duda en el conjunto de la ciudadanía una cierta inquietud, curiosidad, ¿no? El abrazo de la serpiente es una película colombiana de 2015, coproducida con Argentina y Venezuela. Fue dirigida por Ciro Guerra. Mundialmente alabada, ha recibido numerosos premios en el año 2015, entre ellos el del Festival de Cannes, Quincena Realizadores, Art Cinema Award, Mejor Película Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata, Premio del Festival de San Sebastián en la sección oficial competitiva Horizontes Latinos, Premio Ariel, Mejor Película Iberoamericana, 4 premios Fénix, Mejor Director, Fotografía, Música Original y Sonido, Mejor Película en el Festival de Lima, Perú, y fue nominada también como Mejor Película de Habla No Inglesa en la reciente entrega de los Oscars de este año. Con una fotografía en blanco y negro cautivante e hipnótica, fue filmada con una cámara de 35 milímetros, trabajo que estuvo a cargo de Diego Gallego. Cuenta también con un diseño de sonido magnífico que logra que la selva cobre vida en la pantalla. Cuenta 2 historias que ocurren en 1909 y 1940. Ambas tienen como personaje principal a Caramacate, un chamán amazónico, último superviviente de su tribu, y su viaje con 2 científicos, el alemán Theodor Koch-Grünberg y el estadounidense Richard Evans Schultz, en busca de la yacruna, una planta sagrada casi imposible de conseguir. Caramacate fue en su día un poderoso chamán del Amazonas. Vive en lo más profundo de la selva, lleva años en total soledad, lo que lo ha convertido en Chulachaqui, una cáscara vacía de hombre
privado de emociones y recuerdos. Pero su solitaria vida cambia con la llegada de Evans, un etnobotánico norteamericano en busca de la mencionada planta capaz de enseñar a soñar, la yacruna. Karamacate accede a acompañar a Evans en su búsqueda de la planta y emprenden un viaje al corazón de la selva en el que pasado, presente y futuro se confunden. Durante la travesía, el chamán irá recuperando poco a poco sus recuerdos perdidos. La película se basa libremente en los diarios escritos por los dos científicos durante su estancia en la selva amazónica colombiana. Está hablada en varios idiomas, incluyendo indígenas: latín, cubeo, huitoto, ticuna, portugués, alemán, catalán, guanano, inglés, español y está, obviamente, subtitulada. El reparto lo encabezan Nilvio Torres, como el joven Karamacate, Antonio Bolívar, como el viejo Karamacate, Jan Vivet, como Theodor Koch-Kronberg, y Brion Davis, como Richard Evans. Intervienen también Luigi Ciammana, Jaén Cumigue y Nicolás Canchono. El abrazo de la serpiente bucea en la naturaleza, en el hombre, en la soledad y también en los poderes destructivos del colonialismo que avasalla a su paso cualquier cultura que no sea la propia. Todo ello enmarcado dentro de la belleza de la selva amazónica, fotografiada en un blanco y negro de una carga expresiva absolutamente fuera de lo común. Cuidada en forma y contenido, es al mismo tiempo cine espiritual, cine etnográfico, cine de aventuras y cine de denuncia. Atrapa durante los 125 minutos que dura y vale, sin ninguna duda, la pena verla. Karamacate, dienuver yade fia, marfue. Meirah buena. Mercado trabajo en hábito. Nathalie Tomeslack es una artista brasileña que está haciendo una muestra en Buenos Aires, en la Galería 488, que queda en El Salvador 4146, en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Como les decía, muestra a la que llama Insolente. La artista, informa La Gacetilla, utiliza el grabado como un laboratorio expresivo, siendo la tinta su recurso plástico. En la selección de obras que exhibe están presentes elementos como la hibridez técnica, la mezcla de medios y la producción de imágenes desaceleradas frente a la tecnología. En su obra, continúa, claramente influenciada por los cómics, hay una urgencia de diálogos sobre la violencia y la sensualidad, así como la ética de lo cotidiano y los juegos de dominio, las insinuaciones de poder y las herramientas de dominación. Su trabajo, concluye finalmente, representa el erotismo resistiendo al poder y la política al deseo. Estuvo en Rosario para ver la muestra de Fabiana Imola en el Museo Castañino, oportunidad que aprovechamos para entrevistarla. Nos dijo esto. Nathalie, estás de paseo en Rosario viendo la muestra de Fabiana Imola, pero además vos sos de Brasil y estás haciendo una muestra en Buenos Aires, así que esto es un paréntesis en tu muestra. ¿Qué haces dónde? En el estudio 488 que está en Palermo. Es una galería joven, pero que ya está hace un par de años en Buenos Aires, que estuve en el patio del liceo y ahora está con su nuevo espacio en Palermo. Contanos tu obra. Bueno, este conjunto de obras que tengo en esta muestra son un conjunto de grabados con diversas técnicas entre el metal y técnicas de punta seca sobre plástico desechable. Y esta muestra viene con un conjunto que aquí a veces llaman de erótico, pero no me gusta porque no es tan directo, entonces me parece que es más insinuante, que son imágenes de lamidas que otras veces uso como una especie de sello para estar lamiendo algo o
o una herida, algo como los perros de San Lázaro, que están lamiendo las heridas de San Lázaro. Ahí están solamente las lámidas que insinúan muchas cosas, ¿no? Como, y están basadas en fotos de erotismo de la época de la dictadura en Brasil, entre los 60 y 80. Yo llamo de erotismo político, porque está muy metida con esto y muchas veces uso fotos de heridas de las manifestaciones que ahora se imponen mucho en Brasil. Yo tengo formación de diseñador industrial en la Universidad de la Ciudad de Río, con especialización en carpintería, pero trabajé 7 años con Carnaval de Río, como escultora también. Y bueno, así, claro, siempre estuve enamorada del grabado, pero me parece que el grabado consigue unir diversas técnicas manuales que me hacen necesario para pensar también y producir mis obras. Y con tu obra, ¿qué querés provocar? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés conseguir? Bueno, a lo mismo que una lámina, por ejemplo, puede parecer algo a veces asquerosa, ¿no? Por la intimidad, ¿no? También tiene algo, digo, puede parecer chistoso, pero a veces digo que es algo muy maternal, de este cuidado, de querer de la forma más íntima cuidar de una herida del otro, ¿no? ¿A quién admiras en el arte? ¿Cómo? ¿A quién admiras en el arte? Aquí en Argentina está muy claro que, además por el grabado, que Antonio Berni me apasiona, ¿no? Como, pero bueno, tiene un montón. Si te pregunto qué obra de cualquier momento de la historia del arte querrías tener, ¿cuál querrías tener en tu casa? Pintura, dibujo, cultura, grabado, instalación, lo que sea, ¿no? Bueno, de Antonio Berni seguramente me gustaría tener un grabado. ¿No te molestaría? No, para nada, así con bastante relevo, qué sé yo, me encantaría. Yo digo que tengo una escuela de los cómics. Entonces, que claro que Kino de mi infancia me crió bastante. Y tiene tiene una obra de él aquí, que hacía los mapas, esto que está muy metido con política también en los 60. León Ferrari. Sí, León Ferrari me parece que además de estar muy metido con sus dolores y con sus historias en la dictadura, me encantan sus montajes, como que tenía algo de periodista, lo mismo, algo de cómic también, de alguna manera. Además por su pasaje también de la gráfica y todo eso, que siempre me parece algo muy importante en Argentina, que me encanta un montón. ¿Tus tiradas son extensas, breves? ¿Cuántas estampas haces? Sí, entre 5 y 20 copias. Natalia, ¿qué es el arte? Bueno, a mí más que nada una necesidad vital, no sé, creo que con mis 41 años ya sé hacer muchas cosas, pero es algo que no puedo dejar de hacerlo, así como la música, ¿no? Como la naturaleza, como de uno mismo, que una necesidad. Esto es el arte en tu vida, y el arte genéricamente, ¿cómo definirías qué es el arte o para qué sirve el arte? ¿El arte sirve para algo? Sí, bueno, de uno que hace, creo que tiene algo muy metido con resoluciones psíquicas, ¿no? Así como que están en conjunto con lo del artesano, no con todas, pero conmigo seguro. Pero para un espectador muy conectado con la emoción y la curiosidad, ¿no? Así como caminan muy juntos, ¿no? La búsqueda de algo curioso y de algo que te mueva emocionalmente. La Fundación Conex anunció los premios a las 100 personalidades más destacadas de la última década
de las Humanidades Argentinas. El historiador, curador y crítico de arte Guillermo Fantoni, que dirige el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y tiene a su cargo la edición de la revista Separata, autor de varios libros y profesor titular de arte argentino en la mencionada universidad, fue seleccionado en la categoría Estética, Teoría e Historia del Arte. Charlamos con él en el marco de la muestra Enramada de Fabiana Imola, de la que fue el curador. Guillermo, además de estar disfrutando de una muestra que curaste, la de Fabiana Imola en el Museo Castañino, estás también disfrutando de un premio que recibiste recientemente que se va a hacer efectivo en un diploma que te van a entregar en septiembre. Sí, es así. Es el premio CONEX, cuyos diplomas de honor se entregan en septiembre, y en esta oportunidad es el premio otorgado a las 100 personalidades destacadas en los últimos 10 años en el área de las humanidades. Y dentro de las humanidades yo estoy en un subgrupo que es el que es dedicado a la estética, la teoría y la historia de las artes. Somos 5 personas. La verdad fue muy satisfactorio porque es un premio que de algún modo viene a plantear un reconocimiento a una labor desarrollada durante muchos años y particularmente en el último tramo, que ha sido muy intenso en mi caso, ¿no? ¿Cuándo comenzaste? En realidad mi despegue como digamos, profesor, investigador, historiador, fue con la democracia, es decir, es en la transición democrática de los años 80, a partir del 84, porque antes habíamos tenido una labor intensa como curadores, tanto Adrián Armando como yo. Teníamos a cargo una galería que fue muy experimental, que se llamaba Miro Artes Plásticas. Y que, bueno, hicimos cosas que fueron muy avanzadas para el momento, pero luego el trabajo en la universidad ya nos absorbió totalmente y a partir de allí, digamos, yo hice una carrera primero como becario de iniciación y de perfeccionamiento del CONICET y luego como investigador de carrera del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, que es algo muy interesante porque nuestra universidad tiene una carrera del investigador científico, del mismo modo que lo tiene, bueno, el CONICET a nivel nacional, ¿no? Es algo muy singular de nuestra universidad y este tipo de premio, de algún modo, plantea lo que se produce y crea en el ámbito universitario y en el ámbito público, que es mucho, en todas las áreas del conocimiento. Esto yo ya lo veía cuando era un becario iniciado en CONICET, cuánto se producía allí. Después la transferencia a la sociedad es otro problema. Nosotros producimos y creamos, ahora después hay una serie de responsabilidades de otros que deben generar los canales para que nuestra producción llegue no solo a un público de pares, sino a un público amplio. Yo en ese sentido soy, siempre lo digo, bastante privilegiado porque soy un tipo que no solo produzco escritura, produzco historia, particularmente una historia que está muy vinculada, o una historia escrita muy vinculada a los movimientos avanzados del arte de Rosario, sino que también transfiero gran parte de lo que produzco a la comunidad en general a través de las exposiciones. Las numerosas muestras que hice, que eran muestras de tesis sobre determinados aspectos del arte de Rosario. Eso a mí me dio una visibilidad muy grande, pero al mismo tiempo me permitió contactarme con un público muy amplio, porque de algún modo lo que uno hace siempre presupone un interlocutor, ¿no? Yo interpelo un público grande. En ese sentido, las muestras han sido muy exitosas en cuanto a la afluencia de público, ¿no? Y eso me hace muy feliz, porque cuando yo produzco una muestra, quiero que esa muestra sea legible y asimilable y que sedimente en el imaginario de la gente. Esa es una intención, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de hacer historia que a su vez se transmite a través de esas exposiciones y que vos ves como, bueno, lo que producís en el campo de la escritura también tiene su traducción a través de una práctica curatorial, de exposiciones. En ese sentido, tu tarea de investigador se traduce justamente también en el eclecticismo de las muestras que planteas. Sí. No te quedas en un lugar, en un tiempo histórico, sino que buceas en diferentes momentos y los llevas
a la mostración para que el público la vea. Sí, yo soy un convencido de que, bueno, esto me viene por la formación como historiador y que he seguido mucho a los historiadores franceses cuando estudiante, y de ahí viene la convicción de que todo es historia. Lo que ha sido dicho hace un minuto es historia, lo que ha sido hecho instantáneamente se convierte en historia y es objeto de análisis histórico. Entonces, yo me muevo en todo el espectro del tiempo y de artistas. Puedo trabajar con artistas contemporáneos, como este caso, puedo trabajar con los artistas históricos. No distingo entre arte tradicional, moderno, contemporáneo, arte de vanguardia y arte tradicional, etc. Para mí, todos los fenómenos pueden ser interesantes en la medida que haya un planteo que permita asirlos y generar alguna situación, digamos, suscitadora para mí y para el público también, ¿no? Entonces, sí, soy amplio en cuanto a las selecciones estéticas. ¿Estuviste en la Bienal de Venecia? Sí, estuve en la última Bienal, que fue una experiencia muy interesante porque habíamos estado en Sicilia, en Nápoles, un buen tiempo, estuvimos más de 20 días allí recorriendo lugares que no conocíamos y particularmente viendo el barroco del sur de Italia, que es imponente, y a partir de allí fuimos a Venecia, que siempre es un placer volver a recorrerla, y en este caso con la Bienal. Y ¿estuvo cómo? Fue interesante porque no solo las muestras oficiales de la Bienal, sino también estaban las muestras colaterales. Y dentro de las muestras oficiales había dos históricas, una destinada al aduanero Rousseau, que fue una muestra espectacular porque se presentaba la obra del aduanero con sus referencias estéticas en el Palazzo Ducal, una muestra con una apuesta muy interesante desde el punto de vista de la museografía, y después hubo una muestra fabulosa en el Palazzo Correr, que está justamente enfrente del Ducale, dedicada a la nueva objetividad alemana. Yo creo que estaba todo menos algunas obras del Pompidou. Creo que estaba todo lo que vos podés pedir de la nueva objetividad alemana, y que fue fabuloso porque a partir de allí a mí me permite leer algunos fenómenos locales, como el caso de Berni y el grupo de la Mutualidad, que ahí estaban algunos de sus referentes. Pero específicamente la Bienal, más allá de estas muestras históricas, entre las cuales además había una muestra espectacular sobre graffiti art, era la muestra más grande sobre el arte del graffiti después de los años 80, una muestra fabulosa con unos videos de metros y metros donde vos veías que pasaban los trenes con los grafitis en los vagones, que era una forma de documentar ese tipo de producción, más una cantidad de obras para sitio específico de una gran calidad como pintura. Estaban todas las perspectivas políticas que te ofrece la Bienal, cuyo tema era todos los futuros del mundo. De manera que uno se enfrenta allí a pabellones y artistas absolutamente desconocidos, como por ejemplo artistas del Azerbaiyán, del Asia Central, o artistas del... una muestra que a mí me hizo acordar mucho a las obras tardías de Berni, hecha con plásticos y elementos de desecho. Una muestra muy interesante entre las tantas que se presentaban. Por supuesto que está la muestra central a cargo del curador de la Bienal, que se hacía en los Giardini, que es un parque donde hay diversos pabellones, y luego en el Arsenale. Y más allá de las muestras oficiales, estaban diversas exposiciones simultáneas que planteaban problemáticas políticas, tanto chinos, belgas, españoles, cubanos, que fueron cosas que a mí me llamaron mucho la atención, suecos, obras realizadas en video o videoinstalaciones, que planteaban la problemática política, por ejemplo, la relación entre los procesos revolucionarios y la libertad personal, las minorías por sexo, sexualidad, la cultura de masas como vehículo de lo político. Es decir, hubo un conglomerado de situaciones muy interesantes para nosotros como analistas, como intérpretes de los procesos históricos, y al mismo tiempo también muestras, digamos, verdaderamente impactantes y gratas, como por ejemplo el envío de Venezuela, que era precioso, se llamaba Te doy mi palabra. Con ese título
digamos... ¿Qué tipo de obra? Eran 2 obras a cargo de 2 artistas. Uno de ellos era de Flix, que es un artista urbano que hace intervenciones, unas intervenciones preciosas, cómo embellece los objetos más insólitos, y ahí había hecho una cantidad de pinturas que estaban en las paredes con textos, y había un artista a cuyo nombre ahora no recuerdo, que hizo un video que se llamaba La Virgen de la Leche, que trabajaba sobre la maternidad, el medio ambiente. Una muestra hecha con nada desde el punto de vista material, ¿no? Muy modesta, pero al mismo tiempo muy pulcra, muy cuidadosa desde todo punto de vista, y además me encantó ese título, que es Te doy mi palabra, que era la palabra de Venezuela realmente, y la palabra de los pueblos originarios del país. La verdad que era muy bella, mucho más interesante, mucho más suscitadora que los pabellones imponentes de las grandes potencias, donde vos podés ver obras interesantes, pero también otras que son previsibles. Por ejemplo, me encantó la del pabellón del Canadá, que era algo así como la reconstrucción de una tienda de alimentos, que vos entrabas también después a un laberinto lleno de objetos salpicados de pintura, a lo Jasper Johns, por ejemplo, y que se recorría, y era muy seductor. Ese lo que yo llamo una especie de instalacionismo, porque es el juego de instalar objetos y atiborrar el espacio de elementos que te rodean y que de alguna manera te van condicionando en el recorrido. Fue muy lindo eso. ¿Lo nuestro? ¿Cómo? ¿Lo nuestro? Lo nuestro hacía muy buen papel. Es un artista que, si yo tengo que ser sincero, a mí Juan Carlos Di Stefano no es un artista que me guste particularmente, o por lo menos que me guste toda su producción, pero siempre es un tipo muy respetable, muy coherente ideológicamente y estéticamente, y hacía muy buen papel, y la muestra estaba, digamos, instalada con una museografía muy, muy precisa, tenía la materialidad precisa para esa obra. De manera que nos quedamos sentados allí como 20 minutos en el fárrago de la Bienal mirando el envío argentino, que más allá de que no está dentro de nuestras preferencias estéticas, porque es una obra más modernista clásica que contemporánea, en ese panorama más de obras contemporáneas, pero me pareció muy interesante. Después había otros argentinos. Por ejemplo, estaba Basualdo, que allí no presentó esas obras monumentales como la que presentó en el Palais de Tokio en 2014, que nosotros lo vimos en París, que era como una gran roca que se cernía sobre el público, ¿no? Pero había cosas muy interesantes, siempre hay. Por supuesto que, te voy a decir, una de las cosas más interesantes que había era el espacio dedicado a bar y para tomar una copa, para comer, porque ahí también se ve una de las características de lo contemporáneo, cómo lo estético migra hacia los espacios de la vida cotidiana. Era fabuloso, en un espacio a lunares gigante, con espejos, que vos perdías la noción del espacio. Era fabuloso ese bar. Disfrutaste absolutamente todo, por lo menos. Nosotros disfrutamos todo. Es decir, si veo Venecia y hay 20 iglesias, veo las 20 iglesias y las que están en el camino también. ¿Estás preparando algo para Córdoba, para el Ferreira? Sí, inmediatamente tengo una exposición que va a estar, que es la de Aldo Magnani en la Musto, que es una muestra de dibujos y grabados inéditos que no sabíamos que existían, y lo vamos a mostrar. ¿Esto va a ser cuándo? Esto va a ser en agosto. Y Aldo Magnani es un artista muy representativo de los años 50 por su estética y por sus opciones ideológicas, un discípulo de Ricardo Sibori. Y luego tengo una muestra en el Palacio Ferreira muy grande, que es una antológica de Ernesto Soneira, un artista cordobés, Fauve, que se formó con Otón Fries, que fue el maestro de Berni. Tiene una formación con Fries y con Lot, como la mayoría de los latinoamericanos, pero él, a diferencia de los del grupo de París, que estaban en 1926, llega a París en 1936 y está hasta 1939, que estalla la guerra. A partir de allí se reinstala en Córdoba y desarrolla una obra que es maravillosa,
por su color, por su repertorio de formas, por sus temáticas. Es una obra que tiene mucho que ver con el universo del fauvismo. Aparecen las pastorales, o sea, las edades de oro, aparece el mundo cotidiano lleno de tapicerías, de objetos, de estampados, y aparece la abstracción al final. Es un tipo muy interesante porque tiene un vocabulario cromático muy estable que después cristaliza también en una perspectiva abstracto-geométrica. Es el primer abstracto cordobés. De manera que hay allí un planteo que es no solo estético, sino también es ideológico, ¿no? Es encontrar un espacio comprensivo y acogedor para la gente y poner ese mundo ideal al alcance de la mano, y también generar una propuesta abstracta que después traslada a la vida cotidiana a través del diseño de objetos. Va a ser una muestra muy linda, que ya la tengo armada y estoy terminando el texto para el libro que la va a acompañar, de manera que, bueno, ese es uno de las satisfacciones, porque esa muestra apareció repentinamente cuando el nieto de Soneira llega a Rosario a buscarnos, a mí y a Adrián Armando, por las muestras que habíamos hecho en la Fundación OSDE. Conociendo esas exposiciones, vino acá. Él había transitado por Buenos Aires y por Córdoba y no había encontrado quien se haga cargo de esa muestra. Y a mí me pareció que era una obra magnífica, que no podía desatenderla, y bueno, justamente este año, sorpresivamente, salió la muestra en el Palacio Ferreira, que tiene unas salas temporarias magníficas en el subsuelo, y justamente se hacen allí. ¿Y con esto terminamos el año o hay más? No, hay otras cosas. ¿Qué hay? No. ¿Para otra nota? Te lo cuento después, pero estas cosas de que museos importantes me han pedido reordenamiento de sus colecciones. Así que bueno, es eso. Digamos, de algún modo tiene que ver con la labor desarrollada y se van encadenando las cosas al punto de que aparecen después muchas propuestas juntas. Me he convertido en un especialista en hacer 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Y eso está bueno también, porque yo soy un tipo de tiempos lentos y de repente cuando aparecen cosas a las cuales no podés negarte, porque la gente te está reconociendo, te está solicitando algo que es interesante, uno tiene que aprender también a desplegar la actividad profesional intensamente en poco tiempo. Ese es el gran desafío, ¿no? En el espacio de arte Los Jardines, que coordina Paula Santillán, está exponiendo Georgina Burge. Hablamos con ella la noche que inauguraba. ¿La selección la hiciste vos? ¿La hizo la galerista? La galerista, sí, Paula Santillán. Ella fue la que eligió las obras que iban mejor con el espacio. Sí. ¿Son obras recientes? Algunas sí, otras vienen de un tiempo, de la facultad más que nada. Contame cómo trabajas, cómo en cuanto a oficio, cómo haces la obra. Trabajo por veladuras, no hago la mezcla física, sino que la mezcla óptica, o sea, de los colores. No. Y bueno, primero trabajo con fotografías, trabajo la imagen, y después, una vez que tengo la imagen, bueno, la paso a través de cuadrícula, después empiezo con lápiz, y después tierras, y después sí empiezo por veladuras, capas y capas de pintura, de color plano, o sea, blancos, después tierras, pero siempre son colores con veladura, que uso el material liquid. ¿Cómo se llama esta obra? Esta obra, Eufemismo 2. Desde el nombre estás pasando una idea, acláranos algo más. Ah, bueno, qué difícil eso para un artista. No, bueno, siempre trato de crear como una, no sé, algo teatral, pero sí crear algo más de lo que se ve. Sobre todo que el hiperrealismo es tan difícil por el hecho de que lo que se muestra es lo que se muestra, y crear un juego. Por eso por ahí trato de poner situaciones en donde haya una lectura doble, o sea, que apenas lo que se vea, que puede ser fuera de foco o en foco, en donde no sea tan explícito, sino que, bueno, tratar de buscar un juego con veladuras, profundidad y esfumato para, bueno, no solamente que se vea lo explícito, sino que se busque un poco más. ¿Las fotografías son tomadas por vos? Sí, son tomadas
más por mí, sí, busco la modelo y las situaciones, las tengo más o menos bocetadas, después voy a buscar eso, sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y Artes, sí. ¿No ese? Con Emilio Giglione. Giglione. ¿Antes de la facultad, simultáneamente? Simultáneamente, sí. Yo venía de una técnica un poco también hiperrealista y bueno, él me ayudó a salir un poco, ¿no? A buscar otras cosas, porque yo fui con un pincel de un pelo y él me dijo, no, ahora vas a trabajar con una espátula, y yo me encontré con una espátula y tuve como 1 hora sin poder trabajar y él me dijo, estamos practicando, no estamos haciendo las de arte, así que bueno, es bueno que un profesor te ayude a ir a otros límites, ¿no? A afrontar. Es que conocer otras maneras y otras disciplinas te hace más libre porque podés elegir finalmente. Claro, sí, justamente eso. Sí, pero lo importante es conocer y después conocer las herramientas, las técnicas y a partir de eso uno después puede, ¿no? Tener más libertad, porque por ahí si tiene mucha libertad después es difícil. En cambio, teniendo todas las herramientas y todas las técnicas, después la libertad la construye uno y puede jugar con distintas técnicas también, ¿no? Parecería que en esta época de contemporaneidad hay cada vez más un retorno a la pintura realista, muchos artistas dedicándose al hiperrealismo. ¿Pensás lo mismo? ¿Sentís lo mismo? Sí, bueno, incluso yo estudié con Javier Carricajo, con Alejandro Guaraña y bueno, nos interesamos mucho por las técnicas. Queríamos estudiar cómo nos gustaba, bueno, el barroco, todo el neoclasicismo, es como que toda esa época nos interesó muchísimo y nos dedicamos a estudiar, o sea, compramos libros de pintura que por ahí, para saber las técnicas, aprender de materiales, yo creo que sí que hay como una vuelta pero bueno. Y esto que tiene que ver con el buen dibujo, además del oficio, ¿lo tenías en el ADN? ¿Lo fuiste aprendiendo? No, bueno, todo se trabaja, o sea, siempre hay una iniciativa, o sea, algo que uno empieza. No, pero digamos, ¿vos siempre dibujaste bien? No, empecé, bueno, si vemos mis primeros dibujos no son muy buenos, pero sí, siempre me dediqué al realismo. Siempre empecé con retratos. En mi casa, cuando era chica, hice un retrato enorme. Corrí un mueble, hice un dibujo enorme. Mi papá llegó a la noche y dice, ¿qué estás corriendo mueble? ¿Te estás mudando? No, quise pintar un rostro. Y bueno, eso, y después, bueno, me seguí, ¿no? Y mis padres me apoyaron muchísimo. Ya veían que yo estaba con el lápiz y el papel y bueno, y con las paredes. Porque también hago restauración y de pintura mural, que también tiene que ver con la restauración, que tenemos un grupo. ¿A quién admirás? Cuando ves pintura, cuando ves muestras, ¿qué es lo que te gusta ver? Y bueno, de lo que es historia del arte me gusta mucho Angelo Morbelli. Es un artista que, bueno, tiene eso que va más allá, es algo, trabaja con los sentimientos y es una pintura también muy realista, muy así como que uno lo reconoce, pero tiene una, yo no voy a decir morbosidad, pero tiene una sensación. Es una pintura que yo recomiendo mucho que se llama La Navidad de los que se quedan, de Angelo Morbelli, que está, bueno, en Venecia y es increíble. La verdad que es lo que yo aspiro a llegar, porque la verdad que uno la ve y yo creo que eso tiene que ver la pintura. No solamente tiene que devolverte una imagen, sino una sensación. No solamente una técnica y un bien pintado, que eso no nos ayuda en nada, sino una sensación de que todo se junte para devolvernos eso, que es el arte. Porque el arte se lo recibe a través de los sentidos. Y no hay un concepto, no hay una idea, tiene que ser algo, o sea, no hay palabras, eso quise decir, hay una sensación, porque se percibe a través de los sentidos y eso justamente es lo que tiene que ser el arte, ¿no? Que nos devuelva algo y bueno, el conjunto es lo que ayuda, no solamente la técnica, sino también algo que diga y que exprese. ¿Cuándo das por terminada la obra? Qué difícil, cuando yo trabajo con fotografías, entiendo la imagen y después trato de entender en el cuadro. Una vez que yo la entiendo en la pintura y ya me devuelve eso que yo estoy buscando en la fotografía, ya la doy por terminada. Sí, pero cuesta terminar, uno siempre está con un poquito más, sí. Bueno, yo en verdad trabajo mucho con la primera parte que es dibujo, con el lápiz. Yo ahí reconozco la imagen y la hago. Después, bueno, la pintura, como trabajo con veladuras, siempre tengo que dejar un tiempo de secado entre veladuras, así que por ahí me lleva un mes. A veces pongo solamente una capa de pintura y tengo que esperar al día siguiente para que se seque, que es un color. Por ahí los blancos, por ahí se ve que hay blancos, negros, bueno, sí. Lápiz y óleo, sí,
sería de magro a graso, o sea, trato de darle primeras capas sin tanto medio y después sí, ya lo último son veladuras, sí. Es una obra con poco color. Con poco color, sí. Trabajo con tierras y con blancos y negros, sí. ¿Por qué? Bueno, la verdad que no sé, siempre fue una elección que hice y por ahí, no sé, me parece que por ahí los colores, tal vez estoy diciendo cualquier cosa, pero hay tanta contaminación de colores por ahí que, no sé, me gusta trabajar. ¿Tiene que ver con el clima que querés lograr, con la sugerencia que querés conseguir? Sí, con los claros oscuros y los valores, pero bueno, tienen tierra, o sea, abajo se ve un poco de color, pero sí, por lo general hasta ahora, pero sí me gustaría trabajar con colores, sí. Pero creo que ahí uno tiene que ir cerrando etapas, me parece, y esta es la etapa es que estoy así con los... Sí. La última, ¿tenés alguna definición para el arte? ¿Para el arte? Bueno, ¿qué es el arte? El arte. Bueno, yo siempre, cuando me preguntaban, siempre decía que era una palabra que se encuentra en el diccionario, pero lo único que hace es definir por ahí la acción del artista haciendo una obra. Porque yo creo que el hecho de que no se pueda definir es justamente lo que hablaba antes, de que como es una obra que se percibe a través de los sentidos son los que devuelven la definición o la expresión. Entonces por eso no sé qué podría definir. Yo creo que el significado de obra, de arte, lo devela la obra de arte. Y es una definición que bueno, que vuelve, así como sale, vuelve a la obra. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Intervención al pasado, Mundos Transparentes, muestra de Jaime Ripa en la Delegación de Gobierno de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires. En el Fontana Rosa, muestra homenaje a Miguel Hernández y a los republicanos a los 80 años del inicio de la Guerra Civil Española. En el Centre Catalá, muestra de fotografías de Rubén Lescano a partir del 5 de agosto y también desde el 5 de agosto en el Centre Catalá de Entre Ríos 761 exponen sus trabajos Gladys Comba, Viviana Philip y Claudia Sánchez. Las tres son alumnas de mi taller. Y nos vamos. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa. En pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Grupo OSDE. Fonoaudiología. Autoemisiones acústicas. Teléfono 152 524 345. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438 5867. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426 2201.